Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente estoy con ustedes. Mi nombre es María del Carmen Quintero Sánchez y en esta ocasión vamos a ver el estudio número 22 que lleva por título Jesús responde a la fe. Como texto básico vamos a ver Marcos 9 del 14 al 29 y tenemos la verdad central, que es que nuestra fe está puesta en Jesús, que es omnipotente y Él nunca nos defrauda. Pero antes me gustaría hacer un repaso de la semana pasada, de lo que vimos. Espero que recuerden que el título del estudio 21 era que Jesús escucha los ruegos de los necesitados. Vimos la sanidad de la hija de la mujer sirofenicia, cómo ella le ruega a Jesús para que sane a su hija que tenía un espíritu inmundo, y Jesús la escucha y la consuela y sana a su hija. También vimos la sanidad de un sordo y tartamudo, cómo los familiares y amigos llevan al muchacho que estaba sordo y tartamudo, lo llevan ante Jesús y Él pone sus manos y lo sana. Todos quedan maravillados y el texto de aquel día, del domingo pasado, era: bien lo ha hecho, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Eso fue la semana pasada. Pero antes vamos a hacer una oración. Espero que me acompañen. Padre bendito, en esta hora, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Guíanos, Padre bendito, háblanos por medio de tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, por la vida, la salud que nos da, Señor. Gracias, Señor, porque hasta este momento estamos bien, Señor, gracias a tu misericordia, Señor. Seguimos poniendo a todos los enfermos que hay, Señor, en tus manos. Son demasiados, Padre bendito, por la situación de la pandemia que estamos viviendo, Señor. Gracias por los que estamos sanos, Señor. Pero a los enfermos, Señor, te pedimos que los sanes, que te quedes con ellos, Señor. Quédate con las familias de los enfermos, Señor, que también te necesitan. Suple todas sus necesidades, Padre bendito. Y gracias, Padre, por estas redes sociales, Señor, que tenemos en este momento, porque no estamos asistiendo a una iglesia, pero estamos en línea, Señor, como quiera. Gracias por la tecnología que existe, Señor. Bendito sea, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Ahora sí, vamos a empezar con la introducción, que dice que Jesús va al monte a orar con los 3 discípulos, que eran Pedro, Juan y Jacobo. Mientras oraba, la apariencia del rostro de Jesús se hizo otra. Estaba resplandeciente, sus vestidos eran blancos, brillantes, como jamás pudiéramos blanquear ninguna ropa, ¿verdad? Había 2 varones que estaban con él, que eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Los 3 discípulos vieron la gloria de Jesús y también vieron a los 2 varones. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Hay un contraste entre la transfiguración de Jesús y la imposibilidad que tuvieron los 9 discípulos que se habían quedado acá con la gente para curar a un endemoniado. Jesús responde a la fe de quien busca auxilio en él. Al bajar Jesús del monte se encuentra con la situación que estudiaremos hoy. Este estudio está dividido en 4 puntos. El número 1 lleva por título Los discípulos sin poder. La cita es Marcos 9, del 14 al 15. El punto número 2 es el hijo endemoniado. La cita es Marcos 9, del 16 al 22. Y el punto número 3 es la bendición de acuerdo a la fe.
La cita es Marcos 9, 23 al 27. Y el punto número 4 es la explicación de la falta de poder de los discípulos. Marcos 9, 28 al 29. Ahora sí, vamos a leer en la Biblia el texto básico, que es Marcos 9, del 14 al 29. Espero que me acompañen a leer en sus Biblias. Dice Marcos 9, del 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, quien tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ahora sí, entramos al punto número 1. Cuando bajan del monte, Jesús y los 3 discípulos encuentran a los 9 que se habían quedado, a los 9 discípulos, rodeados de una gran multitud. También había escribas que discutían con ellos. Estos escribas tenían por costumbre reunirse en las cercanías por donde andaba Jesús para estarlo observando, para estarlo criticando. Ellos querían hacer dudar a los 9 discípulos para que no creyeran en el poder de Jesús. Además, los discípulos no habían podido sanar al muchacho del mal que tenía. El muchacho estaba endemoniado. En el versículo 15, dice que enseguida toda la gente, cuando vieron a Jesús, se asombró, corrieron a él y lo saludaron. ¿Por qué se asombraría la gente? Siempre después que una persona ha estado en oración y gozo con Dios, tiene un rostro muchísimo más hermoso. Jesús llegaba de la transfiguración y estaba resplandeciente. El punto número 2 tiene por título El Hijo endemoniado. Marcos 9 del 16 al 22. Y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Le respondió uno de la multitud, Maestro, traje a ti a mi hijo. En Lucas 9:38 dice que era su único hijo. Y le sigue diciendo, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Tus discípulos no pudieron echar fuera al demonio. La seriedad del caso los abrumó. Aparte, los escribas se burlaban de ellos. Por eso estaban confundidos. Dice Jeremías 1:17b,
no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. El resultado del temor por incredulidad es la confusión. Y en este caso, pues los discípulos estaban todos confusos. El versículo 19 dice, respondiendo les dijo, oh generación incrédula, era una reprensión primordialmente dirigida a los judíos y sus escribas, sin olvidar la fe débil de sus propios discípulos. Fueron palabras de queja del Señor, que estaba cansado de ver tanta incredulidad, especialmente en sus propios seguidores. ¿Hasta cuándo os soportaré?, dice el Señor. El Señor quiere saber hasta cuándo vamos a ejercer los dones y las gracias espirituales que Él nos ha dado. En ese momento les dice a sus discípulos, traédmelo. Ahora Él asume la responsabilidad. En el versículo 20 se lo traen, el Espíritu le vio y de inmediato sacudió al muchacho, quien cayó a tierra y se revolcaba echando espumarajos. Así fue que cuando el espíritu inmundo vio a Jesús que estaba por intervenir, se enfureció y causó un ataque violento. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? El Padre le dice, desde niño. Muchas veces le echan el fuego en el agua para matarlo. El espíritu es maligno. No había ganado. El muchacho todavía estaba vivo. Este joven contaba con familiares y amigos que lo cuidaban y lo protegían. Este padre tenía muchos deseos que su hijo sanara, pero le faltaba algo de fe. Todavía dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El padre, sin embargo, tenía repartidas por mitades la esperanza y la desesperación. Desesperación porque vio cómo los discípulos habían fracasado, no habían podido sanar a su hijo. Y esperanza porque sabía que Jesús sí podía hacerlo, porque él había oído de todo el poder de Jesús y de todos los milagros que realizaba. En el punto número 3 dice la bendición de acuerdo con la fe, y esto está en Marcos 9, 23 al 27. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El secreto estaba en creer para poder recibir. Jesús dice, yo tengo el poder suficiente, pero tú tienes la habilidad de recibir. ¿Crees que yo lo puedo hacer? En el versículo 24, el padre del joven dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Quiero creer más, aumenta mi fe. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo. Jesús quería que el padre angustiado se centrara en la fe y dice, Jesús es el que dice, yo te mando, alzando la voz, con autoridad, ¿verdad? Dice, sal de él y nunca más entres en él. El padre ya estaba listo en su corazón para recibir aquello que había pedido. Entonces el espíritu, clamándole y sacudiéndole con violencia, salió y el muchacho queda como muerto. El espíritu inmundo tuvo rabia por esta intervención divina. En Lucas 9:43 dice, todos se admiraban de la grandeza de Dios. En el versículo 27, Jesús toma al muchacho de la mano, lo endereza y el joven se levanta. En el punto número 4, que tiene por título explicación de la falta del poder de los discípulos, esto está en Marcos 9, 28 al 29. Dice el versículo 28, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte,
¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? La pregunta ya había sido contestada cuando Jesús dice, oh generación incrédula, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. La capacidad de creer determina la habilidad de recibir. Hoy ese poder está disponible cuando actuamos en el nombre de Jesús. Lo que vimos aquí fue 3 discípulos estaban con Jesús, mientras los otros 9 estaban con la multitud. 3 gozaban de la experiencia espiritual sobrenatural, sobre lo que estaba pasando con Jesús, cuando sale el brillo, el resplandor que él estaba teniendo cuando estaba orando con su Padre, que es Dios. Los otros 9 estaban teniendo una de las más grandes pruebas de su ministerio. No todo es parejo, pero todas son oportunidades para creer. Todas son oportunidades también para aprender. La oración de fe es eficaz contra todo mal. El versículo que vamos a tener para memorizar en esta ocasión es donde Jesús le dice al papá del muchacho, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esto está en Marcos 9:23. Espero que se lo aprendan, pero más que todo, ¿verdad? Que estemos bien conscientes que si tenemos fe, que si creemos en el Señor Jesús, lo que pidamos, Él inclina su oído, nos escucha y responde. Gracias, hermanos, por esta ocasión y nos vemos a la próxima. Dios les bendiga. Gracias.